¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Qué placer por estar en compañía de ustedes y de Elías también, que le estaba llamando Mariana hace un ratito. ¿Cómo estás, Felipe? De manera desesperada ya casi por. Elías. Sí, probé nomás a ver si aparecía así, ¿viste? Casi como un segundo lugar así. Exacto. 9 puntos abajo. Bueno, ¿cómo están? Bien, todo súper bien. ¿Todo ¿Cómo estás? tranquilo? ¿Para hoy en vivo? ¿Bien? Bien, súper bien. 5 bien de la mañana. Hoy le encontraba nuevamente al querido Pedro. Eso es lo bueno también de estar en ese horario que uno... Había una gran alegría arrancar así. Por favor, que combina a ver a Pedro a la mañana. Si después quieren, volver a bajamos ver las ahora. luces, ustedes se ponen más románticos. No, ya nos besamos esta Para mañana. que hagan sí, un momento apenas. íntimo, no sé. No, ya nos besamos, tranquilo. Ah. Esta mañana ya hicimos todo lo que teníamos que hacer A mi tempranito. espalda. Qué dicha la A vuestra todo. de verse de mañana, de tarde. ¿Verdad? Sí, sí. Sé Al mediodía que- podrían hacer Sé algo que también. no nos vemos, Mariana, porque tenemos tu compañía también Por a través supuesto, de Paraguay. por en Me gusta vivo, mucho sí. lo del reporte del tránsito. Sí, interesante. Hoy Vía- 100 reportes esta mañana. A través de esa Ah, aplicación mira. Y web. todos eran ya medio desesperados, ¿no? Sí, Los reportes, la digo, Ese ya era más que voy ese ya era más que reporte de ahí algo. La verdad Eso, que ese hoy es era. bastante pesado el tránsito. Y generalmente los lunes y los viernes, ¿verdad? Que Sí, son es los días verdad. de... Complicado. De estampida. Intenso. Yo calculo que en esta ocasión, por las cuestiones de tiempo, digo de clima, vamos a tener también un tránsito medio pesado. La gente va a salir como con la o sea, lluvia. que salió la con el- gente incluso salió más tarde, hoy. Sí. Sí. Por el frío. Te digo que a la mañana al venir Más de uno había se quedó auto, pero dormidito, ¿eh? menos que, claro. Más de uno se quedó, Se yo creo quedó que ahí. dijo, un ratito más, ¿no? O está en sintonía 5 de- manos. para venir. 5 manos. 5 minutos más y Bien, después fue nomás. sonando el despertador cada 10, cada 10, cada 10 y Después te después... tira el teléfono por la después vayan a barra. mirar el despertador sí. y Y el toda que la- puede, puede, ¿verdad? El que puede, puede. Bueno, ¿cómo están, señores? Bien, todo Bien. bien. ¿Alguno de ustedes candidato a presidente del Congreso? Todavía no. No. Todavía. Por ahora decía Blas. Pero Ah. podría ser alguno en este programa, porque hay uno nomás que tiene claro, posibilidades. puede ser también, ¿verdad? sí, vamos a preguntarle, ¿verdad? Bueno, no quiero entrarme Todos se mucho anotan de- para eso, ¿eh? Todos se anotan, tío. No, pero a esta altura ¿no? todo el mundo se anota, ¿verdad? Ah. Una vez alguien me dijo, cuando terminen las elecciones va a ser todo un problema porque el político quiere jurar en el 17. Sí. Y en el Claro. Senado todo, y en la Cámara de Diputados todos quieren tratarse el primero de la camada, ¿verdad? Después quiero mencionar nomás algo. Nos durmió a todos, ¿eh? ¿Quién? Nenecho Rodríguez hoy se convirtió Ah. en presidente de la Junta Municipal. Pero ¿verdad? hay un mar de fondo ahora, una denuncia que hizo la Pepa, ¿verdad? Pepa. Pepa, sí. ¿no? 60 millones de 60 millones, Supuestamente. pero se puede llegar a 80, dice. 60 ella, 100 a otros en realidad En la algunos, denuncia. sí, Ya. depende. Digamos lo particular de ella, hablo de 60. Sí. Bueno. Pero, en fin. Y Nenecho dijo que se va a mostrar implacable Ajá. Habló ante algunos con- puntos en particular. Está bien. ¿Verdad? En la Junta Municipal, hablaban del tema funcionariado. entre No otras dijo que cuestiones. le endrogaron cuando hizo el ofrecimiento o algo así, ¿no? No, ni siquiera tomó agua antes de la Por si elección acaso. por la Por la duda, duda, ¿verdad? claro. Que no sea la que venga parte de este equipo. Y después la otra elección, como decíamos, la cantidad de candidatos y Beto Velar agarraba la bandera y flameaba, decía yo era el candidato y parece que yo no, parece que sí, que no, que sí, que no. Y estaban dando vueltas ahí, parece que hay más de un candidato Sí. en el sector, primero luego de Colorado y Ñetete, después ni que Sí. decir de los otros sectores, pero es lo que se hizo público al menos el día de hoy. Hay ¿verdad? que decir que el Beto Velar metió un concepto, por lo menos para mí, interesante cuando lo escuché hablar hoy en los medios. A la media mañana habló. Sí, cerca de la media mañana. Habló con. Y decía algo sobre la gobernabilidad que me parece interesante a mí, que plantearlo inclusive más allá de su propia candidatura, ¿verdad? Que acá lo, digamos, por arriba es la gobernabilidad del presidente electo, ¿verdad? Claro. Hay que ver si... Ahora, si hasta cómo qué se- punto llega eso, ¿verdad? Ya uno no sabe, ¿verdad? Y esa es Hasta la- qué punto la los pregunta, demás ¿verdad? acompañan con su voto la idea. Y, no, ¿y qué garantía puede ser No, la sobre todo gobernabilidad también. con una cuestión ahí, ¿verdad? Totalmente. No, en mi punto nomás en el sentido que, por ejemplo, si está en juego la gobernabilidad, alguien se va a bajar o va a terminar arriba o qué sé yo, ¿verdad? Pero en ese punto nomás. Mm. Hay Para que mí ver, me parece ¿verdad? interesante porque... Y después hoy 5 Porque de en la realidad mañana, eso para mí es lo principal. la gobernabilidad. Políticamente hablando, Claro. por lo menos. De hecho, en los últimos periodos hemos visto algún que otro pacto, digamos, Sí. multibancadas, para no decir multicolor, porque al final las bancadas se dividen otra vez, ¿verdad? Los colores en varias bancadas, en donde, digamos, hay un periodo de gracia, una luz ahí que se mueve un poco. A ver si ocurre también esto. Después decía 5 de la mañana de nuestro país. Hoy oficialmente se da apertura a la Embajada Paraguaya en Jerusalén, lo que sigue despertando, por supuesto, opiniones a nivel nacional e internacional. Un amplio destaque porque son solamente 3 países hasta aquí. Estados Unidos es el primero, Guatemala y la Honduras. República del Paraguay. Y hablaban de Honduras hoy. Sí. Honduras ya está. Hay que ver si es que hay De que ver en el hecho, momento que lo hagan oficial, ¿verdad? Entre paréntesis, solo para agregar lo que vos decís, no solo porque sean 3 países, digamos, sino por también se da un poco la cuestión de la postura histórica y la Exacto. postura de Naciones Unidas, que es decir, no hay como una cuestión tan libre allí, sino como hay una bajada de líneas, si cabe el término, por lo menos un consenso de Naciones Unidas y hay como 3 disidentes quizás. Entonces,
Hablaba hoy justamente, bueno, con el embajador también y con otras personas. Quizás localmente uno dice, la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, pero en realidad esta es una situación de larga data en el conflicto, entonces nos pone en un mapa, en un contexto internacional, en el foco del conflicto, básicamente. Y con un ¿verdad? dato revelador que hoy conversaba en radio con uno de los invitados y yo desconocía, y le vamos a, por supuesto, a pedir que nos ilustre con ese tema, de un antecedente, ¿no? Sí. No hablar de una cuestión alarmista, pero sí de algún antecedente Ah, 70. de reacción en la Sí, década del claro. 70, justamente, que es parte de lo que vamos a conversar hoy. Sí. Está con nosotros el senador Silva Facetti. Senador, ¿cómo estás? Gracias por... senador electo otra vez, ¿verdad? ¿Cómo estás, senador? Nuevamente, muy buenas tardes para todos los panelistas, a toda la audiencia, y muy contento de poder participar nuevamente en Sin Vuelta. Senador electo y no sé si también candidato a presidente, ¿verdad? Ya Ah, me reclamaron la ahora calcomanía, son- No, estamos ya- por ya pegarla. sacaste. Eso es lo que te iba a Todavía, preguntar. todavía no tengo la nueva, ¿verdad? Que ¿Cuál es va a el ser? nuevo espacio liberal. ¿Cuál es ese? Busca auspicio. ¿Qué le van a poner ahí? ¿Efraín 2023 o están...? No. Acá estamos en la búsqueda de realmente espacios de diálogo, de análisis y de posibilidades de poder construir todos juntos proyectos que sean favorables al partido y al país. Charlemos, entonces, digamos. Eso puede ser, sí. Charlemos, ¿verdad? La Hablemos. hora del café. En la hora del café. Senador, ustedes catalogaban incluso en un comunicado, parte, digamos, de colegas también, como una postura valiente, digamos, la del gobierno, de poder llevar la embajada a Jerusalén. Y hoy hablamos qué tanto nos puede afectar y por qué para algunos es valiente y por qué para otros es arriesgado, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas cambiaron ya en las últimas décadas con respecto al Medio Oriente. Vos tenés este tema del traslado de la embajada, si hubiera sucedido 20 años atrás, la embajada de los Estados Unidos, cuando se aprobó la ley en 1995, que ratificó el Congreso de Estados Unidos este año, de trasladar la embajada, quizás realmente hubiera sido una explosión nuclear en el Medio Oriente. Pero los tiempos han cambiado mucho. Vos tenés que no hace mucho tiempo atrás, un par de meses, estuvo Donald Trump en Arabia Saudita, donde se reunió con el rey y con 52 países árabes para reanalizar la visión de la paz en el Medio Oriente. Y uno de los puntos que fue tratado fue justamente el de ratificar la independencia del país y el derecho de autodeterminación de un pueblo como es el de Israel. Por eso, cuando explotó el tema de los palestinos nuevamente, Egipto, su presidente, el general Sisi, bien votado, no dijo, no pasó nada. Arabia Saudita, que tiene un liderazgo muy importante en los países árabes, también no solamente no dijo nada, sino que al contrario, dijo que tendríamos que hablar ya de reconocer Israel porque es una realidad en el Medio Oriente. Israel, junto con otros 52 países árabes, entonces los únicos países que realmente trataron de hacer algún tipo de ruido cuando se resolvió esto fue, obviamente, los palestinos de Hamas, que están en la Franja de Gaza, los palestinos que están en Jordania y los palestinos que están en Líbano y un poco en Turquía. El resto se llamó al silencio, salvo pequeñísimas manifestaciones. Esto 20 años atrás hubiera explotado, porque es una nueva realidad. Es la realidad que el mundo... acá hay un tema de liderazgo, ¿verdad? Los grandes de las Naciones Unidas, ¿verdad? Francia, Alemania, que fueron un poco excluidos por una realidad más pragmática de la zona, liderados en este caso por Arabia Saudita, por Egipto y con acuerdo de Estados Unidos. Jamás se hubiera trasladado la embajada de los Estados Unidos si no hubiera habido un acuerdo. Y imagínate vos, la visita del presidente de los Estados Unidos a Arabia Saudita se dio dentro de un marco de una compra increíble como nunca de tecnología americana a Emiratos Árabes Unidos, a Omán, a Bahrein, a Qatar mismo, ¿verdad? Que es un poco más pro-iraní, y a Arabia Saudita. O sea, los países de la zona están queriendo marcar su propia hoja de ruta con un plan para pacificar el Medio Oriente. Está con nosotros el doctor Rubén Ramírez. ¿Cómo está, doctor? Gracias Muy por bien. acompañarnos una vez más. Muchas gracias por la invitación, por participar de este prestigioso programa siempre. Doctor, diplomáticamente hay toda una historia también en particular, independientemente a las cuestiones políticas, ¿verdad? Y hoy hablábamos en la radio de esa histórica relación que hay con Israel y lo importante que ha sido, no solamente para Israel, sino para Paraguay también, ¿verdad? A veces nos sentimos muchas veces en la piel, que es lo más difícil hacerle entender a la gente,
de por qué la importancia, pero son lazos firmes en el tiempo, ¿verdad? Efectivamente, yo siempre digo y entiendo el análisis de Fernando desde la perspectiva de la coyuntura que permite a Estados Unidos llevar adelante una decisión que lo anunció el presidente Trump en su campaña política, de que una de las medidas que en materia de política internacional iba a adoptar era el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, de la embajada de Estados Unidos. Lo que yo llamo la atención es de varias cuestiones. La primera es que efectivamente el presidente de la República, Horacio Cartes, está en ejercicio de la presidencia de la República y tiene toda la autoridad y bajo la ley de adoptar la política exterior que su gobierno promueve. Pero Y en ese salida. sentido no hay ningún tipo de discusión. El segundo elemento que sí llama la atención es que Paraguay rompe con esta decisión la tradición del equilibrio en su política internacional, que siempre ha sido equidistante desde la cuestión ideológica, desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista de la controversia que se plantea y se genera la promoción del diálogo para la solución pacífica de las diferencias entre las naciones. Hoy día hay todavía niveles de tensiones que son evidentes y que han tenido efecto y consecuencia en muchos países que han adoptado posiciones y por lo tanto nuestra magnitud, nuestro poder global en nada se asemeja al de Estados Unidos como para posiciones como la que estamos adoptando y por lo tanto, si nosotros analizamos bajo fundamentos respecto de cuáles son los beneficios de ese movimiento que adopta Paraguay, yo entendería, aporta la paz, aporta al beneficio del desarrollo económico, social, político internacional de Paraguay. Son variables que desconocemos y es un elemento que hace, bueno, ¿por qué tomamos esa decisión? En un momento en donde un gobierno está concluyendo su mandato y no ha generado, como decía el presidente electo y el canciller designado, Un consenso con el nuevo no hay un gobierno. consenso respecto de esto y no hay información, como lo declararon ambos, respecto de esta decisión y el Al fondo de la impacto que puede cuestión, tener. Totalmente. Del fondo de la cuestión. Mariana, Felipe y Pedro, para que el- vean también que yo voy distribuyendo. Bueno, para el doctor Ramírez, ya que está explicando un poco eso justamente, ¿cuál puede ser, evaluando un poco a futuro, digamos, no sé, qué le queda al próximo gobierno? Es decir, a partir de agosto el encargado de la política exterior es Mario Abdo Benítez, sin embargo, no es tan fácil como decir, vamos a llevar nomás otra vez la embajada porque... bien, creo que es bueno explicar eso. Esto va a generar un conflicto a la inversa, digamos, es de algún modo abandonar a Israel, volver a acercarse al mundo árabe, pero es como una decisión muy disruptiva. Entonces, no sé si diplomáticamente, ¿cuál le parece a usted que es el camino para mantener quizás las relaciones que existen con el mundo árabe? Porque existen relaciones económicas y bueno, de otras áreas, y también con Jerusalén, pero como bien decías, se marca como o sea, genera algún tipo de tensión quizás esta decisión. Entonces, no sé cuál sería, según tu visión, el camino diplomático para el nuevo gobierno en este escenario que básicamente es el que hereda. No es Partimos de la- cómodo. Correcto, Mariana. Nosotros partimos de la base de que las relaciones de Paraguay con Israel, históricamente, desde su creación, Paraguay ha apoyado a Naciones Unidas la creación del Estado de Israel. Fundamental para su creación, de hecho. Exactamente. Ha sido la participación de Paraguay protagónica Totalmente. y es una relación que tiene muchísimos años y por lo tanto es una nación a la que nosotros Sí. apreciamos y apreciamos las relaciones que existen con Israel y eso es indiscutible. Pero al mismo tiempo también Paraguay tiene una relación de mucha tradición con el mundo árabe. No solamente directamente con los países del Medio Oriente, sino que la inmigración Sí. árabe a Paraguay o española que procede de regiones como Andalucía, es decir, también son de este origen y por lo tanto nuestra cultura hoy recibe sin distinción religiones como la musulmana. Tenemos la iglesia
musulmana, tenemos la iglesia judía y la iglesia católica, que son tres religiones que se funden en ese espacio territorial que es conviven. Jerusalén, de lo que estamos Sí. señalando hoy, que es el tema de discusión. Entonces, el próximo gobierno tiene que encontrar un equilibrio en el diálogo para no afectar las excelentes relaciones con Israel. El presidente electo tuvo un diálogo, de acuerdo a lo que escuchamos en las declaraciones, con el primer ministro Netanyahu, cuando es elegido como presidente de la República, y ese diálogo entiendo que es sumamente importante para ese equilibrio con los países, es decir, con Israel, pero también con los países árabes existe una relación sumamente importante porque el origen de su propia familia es abdo. Entonces, Claro. ese equilibrio debe darse, entiendo yo, que a través de un diálogo, una decisión de modificar, de revisar esa instalación de la embajada es compleja, de manera que tiene una ecuación muy difícil y que entiendo yo que solamente a través del diálogo con las partes va a entender. La Liga Árabe sí se pronunció, Fernando, se pronunció muy firme respecto de esta decisión que adoptó Paraguay. Y Palestina es un país con el que Paraguay también tiene relaciones diplomáticas a través de nuestra embajada en Egipto y a través de la embajada de Palestina en Brasilia. De manera que es una cuestión también delicada desde el punto de vista de este relacionamiento bilateral. Primer examen. Hay No, que pasar el primer examen. Pa' Castiglione. Senador, ¿cuánto pesa o cómo separamos, si vale a lo mejor el cambio de expresión, la cuestión política interna, la cuestión, mencionaba el doctor Ramírez, la cuestión ideológica incluso? Porque inclusive dentro, acá mismo, partidos o senadores o gente, inclusive gente de su propio partido, ha rechazado la decisión, ha hecho el une con flecha con la cuestión árabe, con el Líbano, pero desde un punto, por lo menos para mí, yo me hago cargo de lo que digo, ¿verdad? Sumamente ideologizado, ¿verdad? O sea, se puede construir, independientemente, uno puede a lo mejor estar de acuerdo no con el tiempo de tomar la decisión, pero se puede construir una decisión como esta desde ese tipo de posiciones, ¿cree Y usted? de hecho se construyen, Felipe. O se destruyen. Vos tenés el caso de Venezuela, ¿verdad? Donde la ciudadanía, cada vez que hay una atrocidad en Venezuela, te dice, pues algo hay que hacer, tenemos que decir algo. Y se calla un poco el gobierno y no, cómplice, sometido, ¿verdad? Lo mismo tenés con Taiwán, que es otro amigo histórico de Paraguay, ¿verdad? Cada vez que China quiere sobrepasar los intereses de Taiwán, Paraguay también en todas las instancias posibles siempre defiende la postura de Taiwán. Al igual que Taiwán, Israel es un amigo histórico del Paraguay. Israel es la única democracia actualmente, democracia real en Medio Oriente. Y es en un ambiente dentro del cual, y justamente lo que decía Rubén, ¿verdad? De que nosotros hoy podemos disfrutar del ejercicio de una religión sin ningún tipo de problemas, es el único lugar donde la gente puede disfrutar de ese derecho sin ser perseguido. Porque vos tenés en Siria, cuando está hoy en una guerra civil, murieron más de 450.000 personas. No hay más cristianos. En las zonas palestinas tampoco hay cristianos, ¿verdad? Porque son perseguidos y no asesinados. Pero no es noticia. Cuando sucede en países árabes no es noticia. Y yo recuerdo una ocasión de visitar una vez, la única vez que estuve en Israel, casualmente en Jerusalén hubo una manifestación con piedra, bomba, y ligó un palestino y fue primera plana al día siguiente en casi todos los diarios del mundo. Ese mismo día, en el Sinaí, un poco al sur de la frontera israelí, las tropas egipcias mataron 37 terroristas. No apareció ni en exequia. Entonces hay una Visión. una visión mundial sobre lo que sucede en Israel. Israel es un país amigo de Paraguay. Es un país donde Paraguay tiene vínculos y tomó conciencia Paraguay a partir de lo que fue el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, donde sin ningún tipo de defensa se exterminó 6 millones de judíos, a punto de casi realmente consiguieron el objetivo. Esa migración que hicieron a su tierra, porque Jerusalén es capital de Judea, de un
un estado, de un reino judío ya 1000 años antes de Cristo, les permitió después de 1900, como explicaba Rubén, después de 1947, en mayo, hace poco justamente fue el 70 aniversario de su independencia, establecerse y tener, después de su guerra y la independencia, porque al día siguiente de establecerse ya fueron agredidos por su vecino, entrar a Jerusalén. Jerusalén fue declarada capital, de hecho ya en esa ocasión, pero en ejercicio real en 1980, cuando sale la famosa resolución de las Naciones Unidas, en donde casi todas las embajadas se retiran a Tel Aviv. Posteriormente viene esta embestida desde los Estados Unidos en el 95, en que resuelven, se viene postergando hasta que se ratifica el Congreso y ejecuta a Trump. Y bueno, yo creo que tenemos que fijar posiciones. Israel es un país amigo, es un país que ha ayudado, sigue ayudando mutuamente con el Paraguay. Tenemos una excelente relación comercial con Israel, tenemos una balanza comercial ampliamente favorable, más de 120 millones de dólares con el Estado. Y es un país que, como te digo, lo que a mí más me ratifica mi decisión de este apoyo, y aplaudo la postura del gobierno, es no haber sido tibio, no haber sido tibio con la única democracia, y que en este momento necesitamos fijar una posición, y esta para mí es la posición correcta, y que estoy seguro que va a ser el inicio de una nueva política que sí va a traer la paz en el Medio Oriente, que es con todos los países árabes, una nueva realidad que tenemos hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahí Pedro ya está listo también para preguntar, y después vamos a reconfigurar otra vez el panel aquí en el programa. Bueno, vamos a hacer la primera pausa del programa, ya volvemos. Bueno, estamos volviendo. Pedro, por favor. Bueno, sí. Dicho sea paso, le mandamos un saludo al señor Humberto Rubín, que siempre ve el Qué programa. grande, don Humberto. Siempre Un ve el programa, así abrazo que a- un saludo muy grande para Humberto, que hasta ahora está en su casa. Está en su Un casa. genio. ¿no? Y siempre ve el programa. Claro. Es para el embajador Rubén. La resolución de los Estados Unidos, que la acompañan hasta ahora oficialmente 2 países, hay un tercero que por ahí ya también lo va a hacer. Desde el punto de vista, ¿cómo puede repercutir en las Naciones Unidas? Especialmente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque obviamente este tema de Medio Oriente es algo que siempre preocupa. Y si de alguna manera a nosotros nos va a tocar de refilón esa posible crisis que se desate. Yo creo que la discusión sobre la seguridad, la paz en Medio Oriente es una discusión que tiene que seguir su curso. Creo que las autoridades del Estado de Israel son lo suficientemente amplias como para entender de que solamente a través del diálogo se va a construir una paz duradera y fructífera. Sí creo que la decisión de Estados Unidos obedece a una política tradicional que mantuvo, y como dijo Fernando, la vino posponiendo reiteradamente por una cuestión que hace a los efectos que puede tener desde el punto de vista no solamente de la paz localizada en la Franja de Gaza y las reacciones que tiene Palestina y el mundo árabe con respecto a esta decisión, sino también por la paz interna en los Estados Unidos, Claro. que refleja una serie de reacciones sociales. O de sus intereses comerciales o fuera de del su- país. Exactamente. Entonces, por allí es donde principalmente el debate se va a llevar adelante. En el ámbito de las Naciones Unidas, el mundo árabe tiene una amplitud significativa, más importante de votos que la posición del Estado de Israel y de Estados Unidos. Y esa es una realidad de que es una mayoría avasalladora la que tiene el mundo árabe, y por eso las decisiones y resoluciones en el ámbito de las Naciones Unidas están instaladas en el sentido de la no innovación, que fue un acuerdo de equilibrio entre las naciones. Sí, también para el doctor. Perdón. Mariana. Igual, ok, ok. bueno, para Bueno, el- a ver, vamos a para el ponernos de acuerdo, senador. señores, ¿sí? Porque si no, después yo soy el malo de la película. Está bien, Siempre sí. son malos. Está bien. Igual Igual no. vas a ser el malo, es verdad. Moción de orden, por favor, Mariana. Para el senador Silva Facetti, mencionabas vos justamente
digamos, de algún modo, o argumentabas tu conformidad con la decisión y hablaste en un momento, senador, de lo que sería, o yo lo interpreté así como una nueva política. Pregunto lo siguiente, ¿vos considerás que esto va a reabrir de algún modo, de hecho ya, pero el debate internacional y que más naciones se van a ir sumando a esto? Porque un poco de lo básico que conozco, digamos, de esta historia, Israel, Palestina, o Jerusalén, Palestina, mundo árabe, judíos, etcétera, es un poco esa la regla, ¿verdad? El traslado, mencionaban ustedes un poco la historia. Hoy está en Tel Aviv, nuestra embajada estaba ahí, ahora está en Jerusalén. Inició Estados Unidos, Guatemala, pero Guatemala, Estados Unidos es como que, bueno, van un poco conectados. Paraguay sí, está un poco fuera de ese escenario, de hecho es el único en Latinoamérica, en América, digamos, por lo menos en América del Sur, etcétera. O sea, ¿vos crees que eso va a generar algún tipo de cadena, o no sé cuál sería el término, de que otros países se adhieran, o en realidad tu visión es de que va a permanecer igual y vamos a tener que nadar en ese escenario donde vamos a ser más o menos los únicos? Yo creo que hay una realidad nueva, unos años a esta parte, sobre la situación de Israel. En el sentido de que Israel, han tratado de destruir Israel por años, no lo han conseguido. No solamente no lo han conseguido, sino que se ha fortalecido y aquellos que trataban de destruirlo se han debilitado terriblemente por guerras y por el caso de la primavera árabe y compañía. La realidad es esa hoy. Y los países aliados a los palestinos, aquellos que financiaban la causa palestina, hoy también tienen una postura mucho más neutral. Más neutral e inclusive te podría decir la relación de Egipto, que fue un enemigo histórico con Israel, hoy tiene una relación muy amplia con Israel, hasta el punto que hasta cooperan en casos de seguridad. Jordania tiene una postura un poco más tibia, Líbano, hay una realidad que todos los países reconocen porque la van sufriendo, el tema del terrorismo. Claro. No es la primera vez que ni la bancada ni la del partido en el Senado se expresa. Nosotros ya hemos sacado resoluciones pidiendo que sean declarados grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, que es financiado por... y son realmente mensajes que enviamos porque estamos convencidos de que esa es la línea que tenemos que seguir. Somos nuestra propia constitución dentro de la parte de las relaciones internacionales garantiza la autodeterminación de los pueblos. Jerusalén ha sido la capital electa por los propios israelíes. Respetamos eso y respetamos que estemos y celebramos que estemos trasladando nuestra capital, y yo creo que eso va a generar un espíritu de mayor diálogo y que sí van a empezar a haber soluciones reales, porque aquellos que se oponían tenazmente hoy no están en esa misma condición. Ni Irán está muy concentrado en lo que pase porque está con el conflicto en Yemen, con lo que pasa en Irak. Irak está en una situación totalmente destruido por la guerra civil. Siria está pasando la misma situación. Entonces, el resto de los países, aquellos liderados por Arabia Saudita y Egipto, que sí tienen problemas con el terrorismo, que viven también con esa misma temática, van a entender obviamente que la formalización de las relaciones internacionales a través del reconocimiento del Estado de Israel mutuo con los otros países va a ayudar al desarrollo y a la paz de la región. Felipe. Doctor Ramírez, en esta semana se tomó la decisión, se hizo pública, por lo menos se leyó un par de comunicados en contra, le mencionaba al doctor Silva Bassetti, posiciones de senadores, inclusive de su mismo partido. Por cierto, no me respondió la pregunta sobre eso, ni embotadamente pasó de largo. Pero bueno, diplomáticamente sí, parece que te quiere candidatar ya para... ¿Cómo se construye o debería de influenciar eso, o debería de leerse desde el punto de vista diplomático? Lo que se pide es prudencia, lo que se pide es, y lo voy a decir muy básicamente de alguien que lee un poco y... ya que no se enojen los otros, ¿verdad? Porque si me parece que si lo segundo, me parece que no se puede hacer política de Estado desde cuidado, se va a enojar tu hermano, el otro hermano que tenemos en la región, ¿verdad? O sea, ¿entendés mi punto, doctor? Entiendo perfectamente. Pero ¿es eso o es prudencia lo que se pide? ¿Qué es lo que se está pidiendo, digamos? Aquellos que se oponen a la idea, o por lo menos del momento. La construcción de la política exterior se sustenta sobre la homogeneidad, al menos, de un consenso nacional.
Cuando hablamos de las negociaciones de Itaipú y Yacyretá, es imperativo tener un consenso político para que fortalezca nuestra posición negociadora. Todas las decisiones de política y de política internacional no es distinto, tienen consecuencias. Lo importante es que si tomamos una decisión basada, sustentada en principios, en propósitos y en objetivos, estas estén alineadas con el interés nacional. Ok. A eso yo me refiero con la discusión más allá de las ideologías, porque lo que tiene que converger y primar acá es el interés nacional. Y el interés nacional tiene distintas aristas y variables sobre las que se construyen. Sobre el objetivo de ampliar y diversificar el mercado a través del comercio y las inversiones, sobre la relación virtuosa entre estados y la promoción del derecho y la democracia, sobre la seguridad nacional. Como decía el senador, Paraguay ha hecho importantísimos avances en contribución con el desarrollo de la paz y seguridad global al declarar distintos grupos sectarios como terroristas, la construcción de la ley antiterrorismo, que es otro elemento de avance sustantivo en la discusión y en la construcción política de nuestro país, pero es indiscutible que las consecuencias también están relacionadas con la seguridad. ¿Estamos nosotros preparados para enfrentar a estos grupos que han tenido, más allá de que uno puede ser valiente en las decisiones y no temer al jaque? Ese es mi punto, Bueno, justamente. pero el jaque, obviamente, Estados Unidos está preparado, y aún estando preparado ha tenido atentados terribles en su país, y sigue teniendo atentados importantes. ¿Es una decisión política del país esa conducción? Sí, pero algunas cuestiones tienen consecuencias y hay que tener en consideración ese elemento como una de las variables. Yo no discuto y estoy en total coincidencia con Fernando en el sentido de cuál es el carisma de nuestra relación con Israel, y eso no se pone en tela de juicio, no se discute, y al contrario, debemos ampliarla y profundizarla. Lo único que llama la atención es que este tipo de decisiones sí tienen consecuencias. Tienen consecuencias en el ámbito económico, tienen consecuencias en el ámbito social, de integración, tiene consecuencias en el ámbito religioso y también de seguridad. Vamos a hacer una pequeña pausa, Pedro, por favor, a la vuelta, y te debe el senador. Sí, Vamos a cobrarle nomás la vuelta. Salió a la jugando pausa. un uno y Sí, no te preocupes. Pero ahí recién me contestó la otra. Lo Sí, que así. le preguntaba, ¿no? ¿Te das cuenta cómo están haciendo Sí, los se están, yo pusieron de creo que acuerdo? están en contubernio, diría Sí. Alfredo. Vamos a la pausa, por favor. Contubernio. Sí. Bueno, estamos volviendo, sí, estamos hablando de la vida de Pedro, un hombre que todavía Una anda con vida esa... pomposa. Sí. No. Yo pensé que te vi en el